El final de un viaje hacia la Argentina y hacia la libertad. La ruta tomada por muchos fugitivos nazis, entre ellos algunos de los hombres más malvados que ha visto este siglo. Adolf Eichmann, principal organizador del programa de exterminio de Hitler. Josef Mengele, doctor en muerte y mutilación. Klaus Barbie, torturador y asesino de los héroes de la resistencia francesa. Walter Ruaff, matón de la SS y creador de la cámara de gas móvil. Erich Priebke, organizador de una masacre en Roma. La conexión Evita. Llegaron a Buenos Aires a fines de la década. Estos edificios de inmigrantes alguna vez estuvieron atestados de familias emocionadas provenientes de Europa, planeando una nueva vida. Entre ellos, había personas que figuraban en listas internacionales de buscados y aún así eran los únicos que tenían menos por qué temer. Aquí, los culpables se sintieron a salvo. Sabían que avanzaban por una vía rápida hacia la libertad. Mientras los inmigrantes procedentes de Europa pasaban por este edificio después de la Segunda Guerra Mundial, docenas de criminales de guerra nazis vinieron con ellos. Y una nueva evidencia a publicarse pronto demuestra que estos asesinos en masa no se escabulleron sin ayuda en el puerto de Buenos Aires. Se encontraban entre los miles de nazis reclutados activamente por el régimen del presidente Juan Perón y su flamante esposa, Evita. En una sofisticada operación, los pasaportes y los documentos que brindaban nuevas identidades eran despachados a granel hacia Europa, y un comité secreto, conectado directamente con el despacho de Perón, convirtió a la Argentina en un refugio para algunas de las figuras más malvadas del Tercer Reich de Hitler. Eva Perón, una superestrella política, quien llegó junto a Juan Perón a vertiginosas alturas de poder y fama, mientras él tomaba posesión del cargo después de la guerra. Evita, Santa Evita para sus millones de admiradores, se convirtió en una leyenda. Pero detrás del glamour y el brillo, los Perón estaban desarrollando una política secreta que provocó una perdurable vergüenza a su país. Solo décadas después parecía vislumbrarse la intención de que estos sucesos salieran a la luz. Fue un hecho vergonzoso en la historia de mi país y no tengo duda de que la única forma de exorcizar nuestro pasado es permitiendo a aquellos que están presentes hoy, permitirles investigar, alentar la investigación de lo que sucedió en el país, sin importar que eso nos perjudique o no. Perón gobernó desde el Palacio Presidencial durante casi 10 años. Ahora sus secretos más oscuros están saliendo a la luz. Estos amenazan con dañar la imagen de Evita, cuya memoria es apreciada por muchos. Y han expuesto a la comunidad judía más grande de América del Sur a nuevos peligros. Ya que aquí son los judíos quienes condujeron la investigación hacia Perón y los nazis. Una parte de la historia argentina que puede que la mayoría prefiera olvidar. Los lazos de los nazis en la Argentina aún es un tema delicado. Los líderes de la comunidad judía sintieron que el hecho de ser vistos investigando las actividades nazis en la Argentina podría dar origen a una reacción antisemita. Esto es Belsen, donde conducían a personas de todas partes de Europa. La historia comienza cuando los aliados liberan los campos de concentración y con la muerte de Hitler al final de la Segunda Guerra Mundial. La evidencia del asesinato organizado de millones se vuelve visible. Los noticieros sugieren que los culpables serán rigurosamente llevados ante la justicia. Belsen estuvo custodiado por hombres y mujeres de las SS. Estos son algunos de ellos. Pero para sus víctimas, allí siguió una traición masiva.
José Jakubowicz, un judío sobreviviente de aquellos campos, vino a la Argentina poco después de la guerra, pero al igual que miles de judíos, no pudo venir abiertamente. Debió pagar $3.000 para ingresar como contrabando a través del Delta del Tigre, una densa red de ríos. Los oficiales de los consulados en Europa primero le habían dicho que todos los inmigrantes eran bienvenidos. Fui al consulado argentino, expliqué de qué se trata, me atendieron muy amablemente, y me ayudaban a llenar los papeles de una manera muy amable. Después me preguntaron religión, dije religión judía. Amablemente me dijeron los judíos no pueden viajar a Argentina. Los llevaron De todas formas, José me contó que tomó un barco hacia América del Sur. A bordo se horrorizó al encontrar impenitentes criminales de guerra y a sus admiradores. En la mesa había 6 personas, entre una mujer, rumanos, que venían como directores técnicos, una chica judía y yo. En un momento, la mujer, esa rumana, se levantó con la copa y dijo: mi capitán, brindamos por usted. Me han contado que usted mató a 5.000 judíos. Lástima que no mató a todos. Brindaron y estaban contentos. Se puede imaginar que no me sentí muy bien. En la sala del tribunal en Jerusalén está preparado el estrado para la sesión 115 del juicio de Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, administrador del Holocausto, fue solo uno entre un puñado de criminales de guerra fugitivos en ser traído de regreso desde la Argentina. Aún entonces, Israel sentía que era necesario raptarlo. Debía ser ejecutado a pesar de su defensa, diciendo que solo cumplía órdenes. Sentía que no era en mí en quien recaía la culpa. Sentía que no era culpable por lo que se estaba fundamentando en la conferencia. Estaba hecho por la élite, los papas, como si fueran del Estado. Y yo debía respetar las reglas, por supuesto. Muchos fuera de Argentina sospechaban que Eichmann era solo la punta del iceberg. Pero desde hace pocos años comenzó a salir a la luz el verdadero alcance del santuario que Argentina dio a los asesinos en masa. Creo firmemente que el gobierno argentino... El presidente Carlos Menem intentó distanciar a su gobierno del pasado cuando declaró abiertos todos los archivos de Argentina sobre los criminales de guerra nazi. Hubo una fuerte presión de grupos norteamericanos y judíos para que los archivos fueran revelados. Beatriz Gurevich, una socióloga de Buenos Aires, fue convocada por los líderes judíos para que montara una investigación sobre los archivos, el Proyecto Testimonio. Los pocos archivos revelados inicialmente contenían pocas cosas nuevas, pero hubo uno que captó su atención. Es todo acerca de Eichmann. ¿Y qué hay acerca de este aquí? Son archivos de Mengele. Joseph Mengele, el infame doctor de los campos. Sí. Mengele había sido uno de los criminales de guerra más perseguidos. Varias veces se dijo que casi lo habían capturado. Su archivo indicaba cómo había continuado evadiendo el arresto. ¿Qué tiene allí adentro? Tiene su fotografía y luego las huellas digitales. Él tenía su cédula de identidad en los años 50 con su propio nombre, Joseph Mengele. Entonces, ¿supieron las autoridades a partir de estos documentos los paraderos de Mengele durante mucho tiempo mientras lo estaban buscando los cazadores de nazis y otros? Sí, puede verlo en los documentos. Mengele finalmente se mudó a Brasil y murió allí como un hombre libre, a pesar de la abundancia de información acumulada sobre él a través de los años. Entonces quiere decir que la policía montó una redada para buscar a Mengele para capturarlo, lo cual en realidad era una farsa porque, según la evidencia que usted vio, había sido advertido. La policía no deseaba capturarlo. ¿Y usted cree que encontró documentación que pruebe eso? Sí.
Pero Beatriz Gurevich descubrió que los pocos archivos que le habían dado estaban incompletos. Otras manos habían estado allí antes. Puede ver que aquí está escrito que en 1971 de la página 1 hasta la 162 fueron saneadas. No están en el archivo. ¿Qué sucedió con todos esos documentos? No lo sabemos. Aún peor que eso, muchos archivos no estaban disponibles. Entonces, ¿el presidente Menem cumplió con su compromiso de abrir todos los archivos? No. Él lanzó el decreto ordenándolo, pero la promesa no fue completada. Entonces, ¿qué archivos y documentos hay? ¿Dónde están? ¿Que aún no lograron encontrarlos? Bien, no pudimos ingresar a las Fuerzas Armadas, no pudimos ingresar a la Policía Federal y llevamos una lista de criminales de guerra al segundo jefe de la policía. Y nos dijo, en 1993, que no estaban en los archivos, que ya habían sido destruidos. No sé si eso es verdad. Por lo tanto, Beatriz Gurevich se vio forzada a salir en busca de documentos ocultos en edificios gubernamentales diseminados en la capital argentina. A medida que recorría Buenos Aires en todas direcciones, de un archivo a otro, encontró obstáculos por el secreto oficial y la obcecación burocrática. En el Departamento de Inmigraciones comparó los alias conocidos de los criminales de guerra con los registros de ingresos. Los libros copiadores especiales del año 47, 48, 49. Pero hay mucho destruido, del 48 hay muy... Finalmente le prohibieron hacer más investigaciones aquí, cuando un nuevo jefe de inmigración tomó el cargo. Pero negándose a darse por vencida, siguió otra pista para descubrir la verdad sobre la era de los Perón. Con marcial prestancia El coronel Perón formaba parte de la junta militar que se hizo cargo del poder en 1943. Esta se unió en la causa aliada en contra de Hitler solo en las últimas semanas de la guerra. Fue la popularidad de Perón lo que lo proyectó hacia la presidencia en 1946. Su victoria en las urnas sugería que eso era democracia en marcha. Pero bajo el gobierno de Perón se perdieron otros aspectos vitales de la democracia, notablemente la libertad de información. Como resultado, gran parte de lo que sucedía en el Congreso continuó siendo un secreto. Y fue aquí donde Beatriz Gurevich encontró la evidencia más condenable acerca del comportamiento de Perón con los nazis. Fue una discusión en la Cámara misma lo que hizo que esa evidencia pudiera reunirse. Fue recopilada a partir de los oficiales de gobierno, pero lo que decían era tan delicado que el gobierno de Perón lo ocultó. En 1948, un miembro del Congreso demandó en esta Cámara una investigación sobre la inmigración. No estaba objetando a los nazis, todo menos eso. Quería saber por qué tantos italianos, judíos y prostitutas estaban llegando al país. Se desarrolló una detallada investigación interna, pero su informe, sepultado en los archivos hasta ahora, inconscientemente trazaba una estructura secreta establecida por Perón para asegurar que los nazis fugitivos fueran admitidos en Argentina por las autoridades de inmigración. Mientras el director y otros altos oficiales eran interrogados, comienzan hablando sobre la organización de esa agencia que ayudaba a muchos nazis, fascistas y a otras personas a ingresar al país. Entonces, irónicamente, usted sugiere que los oficiales de inmigración, mientras estaban respondiendo los reclamos acerca de prostitutas, judíos e italianos, divulgaron todo acerca del sistema para hacer ingresar a los criminales de guerra. Sí, porque ellos no sabían por qué los estaban interrogando. Detrás de Perón, revela el informe de 600 páginas, había un sombrío grupo que transformó su apoyo para los criminales de guerra en sellos de ingreso en los pasaportes. El equipo incluía a miembros de los principales regímenes nazis aliados a Hitler. Cada país tenía un representante. Croacia, Alemania, Bélgica tenían cada una un representante. Todos los países, desde donde los ex-nazis provenían,
tenían un representante. Había unos 8 o 9 miembros en la comisión. Incluía un ex capitán de la SS, a un ex embajador croata en Berlín, un hombre que tenía la reputación de haber estado cerca de Hitler y de Göring. Incluía a un ex criminal de guerra belga condenado a muerte en 1947 y Bélgica solicitaba la extradición a la Argentina. Argentina ignoró ese pedido. ¿Por qué? Porque este hombre estaba trabajando dentro del Palacio Presidencial con Perón para hacer ingresar nazis. Pierre Daillé había sido condenado a muerte después de huir hacia Argentina. Beatriz Gurevich está convencida de que Perón estaba protegiendo a este buscado criminal de guerra. El presidente sabía que estaba aquí. Estaba cerca del presidente y al mismo tiempo no era extraditado. Ocupándose del comité secreto en nombre de Perón estaba este jefe de información, un hombre cuyo padre estaba vinculado con enormes fondos alemanes que ingresaban a la Argentina. El ayudante, Rodolfo Freude, estaba cerca de Evita y de Perón, y aún está vivo. Este tal Freude estaba conectado con algunos nazis y fascistas del exterior y era la persona que vinculaba las decisiones del presidente de la nación, Perón, con la dirección, con el director de inmigraciones aquí en la Argentina. Entonces, Rodolfo Freude, usted sugiere, ¿era la persona clave que vinculaba el despacho del presidente Perón con el comité secreto? Sí. ¿Qué intentos hizo para tratar de entrevistarlo? Hicimos muchos intentos, pero no recibió a nadie. En la actualidad, Rodolfo Freude dirige un gran imperio empresarial desde un edificio en el centro de Buenos Aires. Después de una cantidad de tentativas por dar con él sin éxito, fuimos a su oficina para tratar de hablar con él en persona. Buen día, nos gustaría hablar con el señor Freude, por favor. Somos de la BBC. La puerta siguió firmemente cerrada. Una incorpórea voz nos dijo que Freude estaba ausente y que no podíamos ver a nadie de su empresa. Bien, estuvimos escribiendo, telefoneando y enviando faxes a la oficina del señor Freude durante un tiempo, durante muchas semanas. Obtuvimos la misma respuesta que todos los otros periodistas e investigadores habían recibido. Ninguna respuesta de ningún tipo. El señor Freude aparentemente no está interesado en hablar sobre ese periodo posterior a la guerra, cuando estaba muy cerca del presidente Perón y de Evita, y debe haber sabido muchas cosas acerca de los nazis que llegaban a este país. A menos que Rodolfo Freude cambie de opinión o sea citado a dar evidencias, ninguna investigación puede ser completa. En la actualidad, en los archivos nacionales de la Argentina, uno puede leer muchas de las órdenes que Perón firmó como conductor de la Argentina. Pero los que se encuentran disponibles aquí en los estantes cuentan solo la mitad de la historia. Muchos más de sus decretos continúan siendo secretos, especialmente con referencia a sus relaciones con los nazis. Porque en la elevada cifra está contenida la honda emoción. Uno de los decretos de Perón, extraído recientemente de un archivo del gobierno que está oficialmente vedado para los investigadores, muestra otro aspecto de su ayuda para los nazis. La enorme desgracia de nuestros hermanos de San Juan. Esta documentación que descubrí recientemente demuestra que Perón sabía acerca de los nazis en Argentina. En 1952 otorgó indultos especiales para los espías nazis extraditados. Ucchigoni, hijo de un diplomático argentino, es investigador independiente. También él estuvo combinando los archivos para investigar la relación de Perón con los criminales de guerra. Sus descubrimientos arrojan nueva luz sobre los motivos de Perón. Él sentía que los procesos de Nuremberg eran una infamia y estaba dentro de su poder hacer eso porque tenía la convicción de que debía ser hecho, rescatar a tantas personas de los juicios por crímenes de guerra como fuera posible, y por lo tanto se constituyó una comisión dentro del Palacio Presidencial. La motivación de Perón era en realidad introducir tecnócratas alemanes útiles, como creo que una vez los llamó, para ayudar a dirigir este país, o en realidad era más siniestra que esa. Yo tomo la visión siniestra, y lo increíble es que el mismo Perón, en una serie de entrevistas a comienzos de los 70,
admitió esto. Hasta explicó públicamente cómo había enviado aviones especiales a Europa para rescatar a criminales de guerra. No los llamó criminales de guerra, los llamó oficiales militares que no debían ir a juicio porque habían luchado en una guerra y que no era justo que los aliados, como vencedores, llevaran a estas personas a juicio. Andan por la Argentina. Erich Priebke es uno de los pocos que fue exitosamente extraditado. La ley dio con ellos recién cerca del final de sus vidas. Erich Priebke había escapado hacia Argentina después de la guerra usando papeles falsos. La corte italiana encarceló a Priebke por su papel en la masacre de cientos de civiles en Roma. Su abogado dijo que el presidente Perón imprimió miles de pasaportes y cédulas de identidad para personas como Priebke, y un ex nazi está de acuerdo. Este es un libro que escribí sobre Goebbels. Su título es ¿Quién fue Goebbels? Wilfred von Oven fue el asistente durante la guerra del ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. Durante 40 años recordó con nostalgia la era nazi desde su hogar cerca de Buenos Aires. Dice que él no figuraba en listas de buscados y que no necesitó papeles falsos. Pero los reclamos de que Perón sí envió dichos documentos a Europa a granel están sustentados por von Oven, quien aún admira a Hitler. No había necesidad para mí. Pero dicen que los conseguían. Por ejemplo, Mengele y Eichmann seguramente recibieron ellos sus pasaportes falsificados para ingresar. Pero creo que hubo pasaportes falsificados para alemanes sin aclarar sus acciones durante todo el gobierno de Hitler. ¿Cree que la cifra de alrededor de 2.000 pasaportes podría ser la correcta? Creo que sí podría ser correcta. Sí, podría ser correcta. Oficiales alemanes, especímenes típicos en su último round. Aquellos que recibieron dichos pasaportes, hombres de unidades barbáricas, debían haber estado con seguridad bajo guardia. En la Gestapo se capturaron cientos de enemigos. Pero muchos lograron escapar mientras la determinación aliada para castigarlos fallaba y las prioridades cambiaron. Aquellos que escaparon de los campos de detención se dirigieron hacia Italia. Desde Alemania, Austria y toda Europa, los nazis en fuga disfrutaban del dulce sabor de la libertad al cruzar el límite a través de los altos pasos alpinos. Sabían que aquí en Italia existía una red aguardando para alimentarlos, alojarlos y arreglar un viaje seguro. El primer tramo presentó pocas dificultades. En el sur del Tirol de habla germana, nazis alemanes y austríacos podían andar virtualmente sin ser notados. Entre los antiguos viñedos cercanos a Merano, la primera parada para algunos fue en Schloss Rametz. Esos eran los cuarteles para sacar a los nazis de Alemania y de Austria hacia Italia. También eran los cuarteles para el lavado de dinero. La SS había utilizado a falsificadores y grabadores judíos para hacer millones de libras británicas y dólares estadounidenses falsos. Introducían el dinero falsificado en los bancos del Tercer Reich, tomaban las reservas extranjeras verdaderas y las llevaban hacia Roma, que se convirtió en la base para el capital de fuga nazi. Desde Schloss Rametz, ambos, el dinero nazi y los fugitivos nazis, eran conducidos hacia América del Sur. Había exhombres de las SS dirigiendo estas operaciones, tanto aquí como en otro castillo cercano, Schloss Labers.
Algunos de estos hombres más tarde desaparecieron por una ruta de escape a la cual los agentes de inteligencia habían llamado la flecha dura. Para los criminales de guerra que escapaban, todos los caminos conducían a Roma. Fue aquí donde los fugitivos recibieron nuevas identidades, visas y documentos falsos para ser despachados hacia América del Sur. Esa ayuda provino mayormente de pronazis, sacerdotes católicos que trabajaban dentro o cerca del Vaticano. También fue aquí en Roma que un joven agente de la contrainteligencia norteamericana registró una importante jugada contra las redes de contrabando nazi. Esta podía haber evitado que muchos asesinos de masas lograran la libertad en la Argentina, pero sus esfuerzos fueron bloqueados. Ahora ese exagente regresó a Roma para revelar cómo fueron frustrados los intereses de la justicia. Bill Gowen era un joven agente especial en la oficina de Roma de los cuerpos de contrainteligencia del ejército de los Estados Unidos. Dice que figuras de más alto rango de la inteligencia de los Estados Unidos conspiraron para sacar a los nazis del apuro. Su ira con respecto a eso lo impulsó después de 50 años a contar su historia. Aquí había cientos de miles de refugiados de muchas nacionalidades. Había polacos, había croatas, había húngaros, rumanos, alemanes, austríacos, italianos, que no tenían lugar donde vivir, y todos ellos buscaban documentos de identidad, por un lugar donde estar, por comida y algún tipo de apoyo. En esta masa humana los criminales de guerra fugitivos pudieron ocultarse fácilmente y era difícil encontrarlos. Gowen estaba investigando en particular al Colegio Católico Croata de San Girolamo. Oficialmente formaba parte del Vaticano, si bien estaba fuera de las paredes del Vaticano. En el colegio croata estaba el padre Krunoslav Draganović. Iba a convertirse en un jugador clave disponiendo pasajes marítimos para los nazis destinados a la Argentina. La inteligencia de los Estados Unidos crea que planeaba sacar de contrabando a una banda de importantes criminales de guerra croatas y Gowen obtuvo la prueba. Bien, yo logré los archivos completos de las matrículas de todos los croatas registrados en el Instituto San Girolamo. Los fotocopiamos y descubrimos que había 18 importantes criminales de guerra fascistas croatas. El significado de esto, del registro, era que estas personas figuraban tanto con sus nombres verdaderos como con sus nombres falsos. Y esto probaba por primera vez muy claramente que Draganović sabía lo que estaba haciendo y que supervisaba esta operación con criminales de guerra en Italia para salvar a estas personas. Ese verano Roma se vio cautivada por la visita de Evita. Había sido enviada por el presidente Perón en un viaje por 5 países europeos. Si bien su visita fue polémica, siempre estaba rodeada de anfitriones admiradores. Dijo a un grupo que la misión de Perón era dar lugar al progreso material y moral en la Argentina. La visita de Evita a Roma fue un asunto espectacular. Era de cabello rubio claro, encantadora, con 28 años y una magnífica figura. Paseaba por Roma escoltada por la policía y generaba enormes multitudes. Pero ahora se alega que existía un lado más oscuro en la visita de Evita. Hablaba de justicia social, del papel de las mujeres y estaba lleno de publicidad por su visita al Vaticano, donde tuvo una audiencia privada con el Papa. Pero bastante menos se dijo acerca de otro encuentro con el sacerdote, tratando de hacer circular una larga lista de crímenes de guerra nazi por la flecha dura hacia Argentina.
Teníamos cierta información de que ella se estaba encontrando con Draganovich y que él estaba orgulloso de conocer a la esposa del presidente argentino, quien era omnipotente. También se publicó en el diario. Yo vi el anuncio de que Draganovich había conocido a la esposa del presidente Perón y esto le permitió decir, y a ella decirle a él, que necesitaba una seguridad de que cuando estas personas llegaran a Buenos Aires nadie preguntara quiénes eran. El líder de los nazis croatas era Ante Pavelić. Su régimen igualaba los peores excesos de Hitler y sus crímenes de guerra en lo referido a barbarismo, asesinatos en masa y tortura. Después de la derrota de Hitler, Pavelić y la mayoría de su gabinete croata nazi desembocaría en Roma. Luego continuarían hacia Argentina, a las pocas semanas de que Evita hiciera contacto con el padre Draganovich. Hasta que Evita se encontró con Draganovich, ninguna de estas personas, ninguno de estos criminales de guerra croatas había ido a la Argentina. En el momento en que este acuerdo fue hecho, el señor Draganovich fue a la embajada argentina aquí. Obtuvo los pasaportes falsos, Pavelić y otros los hicieron visar, y todos ellos en 2 meses llegaron a Buenos Aires y no tuvieron problemas allí. Evita también visitó el pueblo de Génova. Oficialmente estaba ayudando a emigrantes comunes a dirigirse hacia América del Sur. Pero durante años también hubo otro tipo de ayuda muy diferente. La partida de criminales de guerra entre viajeros inocentes aún estaba siendo organizada aquí por el padre Draganovich 4 años más tarde, cuando envió al carnicero de Lyon, Klaus Barbie, por la flechadura hacia Argentina. Algunos alegan que puede que Evita y Perón hayan obtenido millones por este tráfico humano. Cada fugitivo pagaba miles de dólares. Junto a su esposo, Eva Perón fue la persona más culpable del mundo en términos de huida de criminales de guerra nazis. El mayor crimen de la historia de la humanidad siguió sin castigo mayormente porque esta mujer egoísta buscó aumentar su estatus ante el Vaticano y con las principales naciones de Europa. ¿Cómo sabe qué sucedió? ¿Cuál es su evidencia de eso? ¿Qué sucedió en sus conversaciones con el Vaticano? La inteligencia de los Estados Unidos interrogó a varias personas en Roma que están bien informadas acerca de esto. Describieron el papel de Eva Perón. Nuestros registros del Departamento de Estado son particularmente críticos acerca de ella y su marido. Puede que sea crítica, pero Estados Unidos comparte la culpa. Bill Gowen, trabajando desde aquí en la Vía Sicilia, no sabía que algunos de sus colegas en diferentes pisos del edificio tenían metas opuestas. Los espías jefes de los Estados Unidos habían utilizado secretamente la flechadura para sacar nazis de Italia, algunos como espías anticomunistas. Y lo que no sabían los cuerpos de contrainteligencia del ejército de los Estados Unidos era que esa gente del segundo piso tenía una agenda completamente diferente respecto a las SS, la Gestapo e importantes criminales de guerra nazis de la que teníamos nosotros. ¿Cuál era la agenda de ellos? Aparentemente garantizaban y protegían a una cantidad de ellos. Esos nazis se habían convertido en personas útiles. Gowen fue dejado al margen y enviado a Alemania. Y la meta de justicia fue abandonada. Argentina ha hecho intentos de tachar algunos de los excesos del pasado y mostrar al mundo una faceta más humana. Pero los Perón no solo son una pieza de la historia. Para el pueblo de Argentina, ellos son los fundadores del principal movimiento político de los tiempos modernos. En medio de la grandiosa mampostería del cementerio de la Recoleta en Buenos Aires se encuentra el lugar de descanso de Evita. Ella murió de cáncer a los 33 años de edad. Su corta vida estuvo envuelta en mito, misterio y fantasía. Su mausoleo es una parada esencial para cualquier turista serio. Aún es objeto de orgullo y admiración, hasta para aquellos que nacieron mucho después de su muerte. La imagen santa de Evita para muchos permaneció impermeable a los hechos.
no menos la forma, posando como campeona de la gente común y de los pobres, en que utilizó su posición para acumular una vasta riqueza personal. Puede que Juan Perón y Evita se hayan comportado como estrellas de cine, pero dejaron un perdurable legado político. Su partido estuvo en el poder durante la última década. Sus dirigentes sostenían entonces que su lealtad hacia Perón no evitaría que se enfrenten con los hechos. Le digo algo. No estamos interesados en conservar la imagen de cualquiera en el pasado. No estamos interesados. Creo que la Argentina estuvo contaminada debido a este fenómeno. Y la única forma de exorcizar el problema es revelar la verdad a medida que se la encuentra. De todas formas, no nos oponemos. Debe ser muy difícil para el presidente Menem, ¿no es verdad?, permitir que continúe un proceso, el cual es muy probable que empañe el nombre del fundador de su partido, un hombre que aún es muy respetado en este país, el general Juan Domingo Perón. Bien, usted supone. Es su suposición. Quiero decir, no tengo opinión acerca de eso, pero creo que es mucho peor estar contaminado y tratar de ocultarlo que estar contaminado y tratar de ser todo lo transparente que se pueda. Atención, atención, cuidado, 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 cuidado. Los equipos de rescate casi quedan sepultados vivos después de que una inmensa bomba destruyera un edificio que albergaba a las organizaciones judías en Buenos Aires. El estallido terrorista mató a 86 personas e hirió a otra gran cantidad. Algunos culparon a grupos islámicos de Oriente Medio, pero el crimen nunca fue resuelto y los miembros de las fuerzas de seguridad de la Argentina también están bajo investigación. Todos los meses, los judíos que conmemoran a los muertos exigen que los perpetradores sean llevados ante la justicia. Pero otros piensan que la mejor defensa contra el antisemitismo no es la provocación, sino que los judíos mantengan un bajo perfil. Algunos creen que eso afectó el proyecto de investigación sobre Perón y los nazis. Desde la explosión, sufrió repetidos retrasos. Se piensa que a algunos líderes judíos les agradaría postergarlo indefinidamente en caso de que pudiera provocar un violento contragolpe que podría cobrar la vida de más jóvenes víctimas judías como estas. Creo que esa terrible bomba terrorista fue el punto crítico y después de eso, digamos en 1995, continuamos investigando pero no tuvimos el apoyo político de nuestra propia institución. ¿Por qué no? ¿Qué piensa? Creo que algunos judíos quedaron atemorizados y actuaron como los argentinos de ideología antisemita dicen. No hagan olas y no sucederá nada. Entonces no quisieron hacer olas. El entonces líder de las comunidades judías niega que ese haya sido el motivo por el cual los informes fueron demorados, pero admite que dichos temores existían. ¿Qué tipo de problemas temían esas personas? Ellos temían alguna reacción por parte de algunos grupos nazis o de algunas personas relacionadas con grupos nazis o neonazis. Trataron de convencernos de dejar el proyecto. ¿De terminarlo? Sí. ¿De enterrarlo? Sí. ¿Y cuál fue su respuesta? La respuesta no es el comportamiento lógico y correcto. Necesitamos saber y mostrar a los argentinos en general y también al mundo cuál fue el comportamiento y la política argentina en los años 40 y 50 con relación a los nazis. Beatriz Gurevich dice que su intento por lograr eso también fue entorpecido por el gobierno de ese momento.
Ella dice que un oficial de alto rango del Ministerio de Relaciones Exteriores le prometió el acceso a archivos clave en embajadas argentinas en Europa, pero luego rompió ese compromiso. Después de un tiempo, dijo que no podían traerlos porque el ministro de Relaciones Exteriores le dijo que no tenían presupuesto para hacerlo. Yo no sé si el ministro dijo eso, porque a veces en Argentina la burocracia es mucho más regresiva. ¿Durante cuánto tiempo pidió esos importantes documentos y archivos de los consulados y embajadas europeos? Durante más de 2 años. ¿Y vio algunos de ellos hasta el presente? No. ¿No es de su incumbencia como ministro de Relaciones Exteriores asegurar que se haga un esfuerzo adecuado para obtener esos archivos para los investigadores que deseen verlos? Sí, pero ¿usted quiere que yo traiga los archivos de Italia hacia Buenos Aires o debemos alentar a los investigadores para que vayan a Italia y averigüen? Bien, las valijas diplomáticas viajan en los aviones todos los días, ¿verdad? No es solo, no se trata de unas pocas valijas, es una cantidad de papel muy considerable. ¿Es verdad que les dijeron que era demasiado caro traerlos? ¿Es verdad que les dijeron eso a los investigadores? No sé qué les dijeron. Tuvieron y tienen acceso a los archivos donde sea que estén. Joseph Mengele, Wilhelm Monke, Oliverio Mondrelle, Ante Pavelic, Erich Pripke. La lista de criminales de guerra que vieron aquí dista de estar completa. La sensación de traición entre sus víctimas es profunda. El sobreviviente de los campos de la muerte, José Jakubowicz, está decidido a que la historia debe ser contada para refrenar un resurgimiento de los nazis. Yo estaba seguro que simplemente los van a poner contra la pared y los van a matar a todos, que era lo menos que se podía esperar. Yo vine aquí porque el único familiar vivo que me quedaba era ese tío, que era hermano de mi mamá. No me importaba nada, quería tener a alguien de la familia. A ver a los tíos. Tal vez de haber sabido antes que aquí va a haber un nido de nazis, a pesar de todo no hubiera venido a ver a los tíos. Pero yo no lo sabía. Argentina designó a una comisión oficial para el caso de los Perón y los nazis. Para terminar con la vergüenza, no puede darse el lujo de empañar la verdad. Pero en un país que venera sus ideales, deslucir el mito de Evita, Santa Evita, en efecto, significa pisar terreno peligroso.